Muy bien, lo convocamos al ex embajador argentino en China, Diego Grá, porque obviamente ahora la Sputnik está autorizada, pero la vacuna no está en la Argentina, entonces ahora hay recurrida a China con todas las controversias que eso se genera. ¿Cómo le va, ¿Cómo le va, embajador? Nelson? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuán seria es China en cuanto a la provisión de este compromiso que está buscando la Argentina, de lo que primero iban a ser 1 millón y ahora parece que serían 30 millones de vacunas? Sí, la información, como usted bien decía recién en la editorial, se ha caracterizado por no ser transparente. Esto no solamente ha sido con Rusia, sino también con China. China ha vivido el mismo proceso de Rusia, ha estado trabajando, ha hecho una experiencia muy importante con más de 1 millón de vacunados durante el mes de diciembre y enero. Por lo tanto, tiene una experiencia muy importante. Yo creo que la vacuna china seguramente va a ser buena. No le puedo decir qué capacidad de producción tiene. Sí, creo que alguna vez lo charlamos. Yo intenté, como embajador en China durante 4 años, advertir al gobierno de algunas cosas. Nunca me dieron bola, lo charlamos. Sí. Pero una de esas cosas era que ya en julio, a más tardar, podíamos haber hecho precontratos. Ajá. Haber establecido una relación donde se fijara el concepto de precio, de condicionado por supuesto a que la vacuna tuviera todas las especificaciones técnicas que tiene que tener una... Eso no ocurrió. No ocurrió. Entonces hablamos mucho de una relación especial con China. Yo soy partidario de esa relación. Yo creo que China es un complemento, no una alternativa, pero un complemento muy importante de nuestra relación con Estados Unidos y con Europa, partiendo de la necesidad de consolidar nuestra relación de integración con nuestros vecinos, pero indudablemente es la potencia del siglo XXI. No se puede debatir la importancia de China en el mundo. Indiscutible. Esto es un punto muy importante porque obviamente, y nos interesa mucho, usted es conocedor de los procesos, ¿no es cierto?, más allá de lo que políticamente, porque el gobierno esgrime una conversación, una relación personal entre Xi Jinping y el gobierno. ¿Eso es suficiente para apurar después los procesos según los maneja con sus ritmos y formas China? No, yo creo que no es suficiente. Hoy China es el principal socio de 135 países en el mundo, empezando por Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay y también de Argentina. Entonces hay 135 países que están diciendo, bueno, somos socios muy importantes, necesitamos la vacuna. Hoy hay una enorme desesperación en el mundo, es público, Sí. No manejamos todavía a este maldito virus y tampoco tenemos el aprovisionamiento de la vacuna. Esto no es culpa del gobierno, es un drama universal. Se ha quejado públicamente la Unión Europea de que AstraZeneca no le estaba cumpliendo los compromisos, que si había prioridad inglesa, si no había alguna otra prioridad que tenga que ver con los negocios de las grandes farmacéuticas. Es decir, estamos en un momento muy complicado. Es decir, no manejamos el virus y no controlamos el acceso a la vacuna. Quiere decir que en eso tenemos una limitada capacidad, que es lo que a mi juicio sí podemos hacer. Lo que no podemos, no lo podemos. Creo que lo que deberíamos haber hecho, sin lugar a duda, era consolidar una propuesta de unidad nacional para enfrentar esto con la mayor transparencia, sin que los dos grandes problemas que coinciden y que no tienen soluciones alternativas, la salud y la economía, se resolvieran desde un gran acuerdo. Correcto. Y eso sí lo podíamos hacer. No tiene que ver con la medicina, con el virus, ni con la vacuna. ¿Le sorprendió que Chile haya accedido a la vacuna y la Argentina todavía no? A la vacuna china, porque obviamente Chile es una buena cantidad. Yo supongo, y alguna información que tengo, que Chile trabajó con ese cuidado de los precontratos, garantizándose relacionamiento con varias de las vacunas. Está claro que ninguno puede aprovisionar. No, por supuesto. Entonces, esto era una tarea preparatoria, era una tarea de encararla con mucha seriedad, sin secretismo, porque todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces, la mejor forma de sacar el secretismo, que no tiene que ver con la salud, ni con la ciencia, tiene que ver con la política. Tiene que ver con una especulación. ¿Cuál es la especulación del secreto? Nosotros lo vamos a resolver. Entonces vamos a demostrar que hemos tenido un éxito y con esto vamos a aplastar a la oposición. A mí me parece, desde todo punto de vista, una mala especulación. Primero porque además no es cierto. Eso en política es lo más grave. Aquí
todo hay para perder y no para ganar, en salud y en economía. El mejor dato es Alemania. Es decir, Alemania tiene una gran coalición, y es Alemania, no es Argentina. Y los alemanes de los dos grandes partidos, los que son equivalentes al peronismo y al radicalismo en la Argentina, la socialdemocracia y el socialcristianismo, la canciller Merkel, quizás la estadista más importante del mundo, hoy es socialcristiana, resolvieron hace 8 años enfrentar una realidad muy difícil, mundial y europea, a través de una gran coalición. Si Alemania lo necesitó, ¿qué duda nos podía caber que en el annus horribilis, como diría la reina de Inglaterra, que fue el 2020, nosotros teníamos que tener esas solas prioridades? La salud, con todas las variantes que no contemplamos o que no controlamos, y un programa de reactivación único, y dejar de lado todos los otros temas de esta agenda. Yo creo que a usted le pasa lo mismo que yo. Abrimos el diario y empiezan a aparecer toda suerte de temas de agenda fuera de estas dos prioridades. Además, que aburre. Hay un tema, además, si nos interesaba mucho su conocimiento de chino, usted tuvo 4 años, que en estos días está por allí una delegación de la Organización Mundial de la Salud, después de mucha dificultad, ¿no es cierto?, evaluando el origen de la pandemia en Wuhan. Está este tema de la sospecha permanente, del ocultamiento de datos por parte de China y demás. Me gustaría saber su impresión sobre esto. Yo creo que no hubo ocultamiento. Lo que hubo fue un mes muy intenso de investigación, y fue muy rápido, porque, como usted sabe mucho más que yo, no existe una enfermedad COVID, hay un virus COVID. La enfermedad es neumonía. Así es. Es decir, produce una enfermedad. Neumonía se puede producir por una cantidad de factores. Es decir, que haya enfermos de neumonía no significa que fueran producto de un nuevo virus. Esto realmente se encontró finalmente en el último día, el primer muerto. Fue un médico chino. Un médico chino, un oftalmólogo, lo descubrió él. Lo que se conoció fue que tuvo dificultades para hacerlo conocer y generó crítica. Porque no hay ninguna duda que el sistema chino es un sistema muy vertical, donde la autoridad del gobierno central es un gobierno unitario, no federal, más la hegemonía del Partido Comunista, genera que uno, en un estadio, porque estaban en la primera línea estos médicos, y tuvieron con capacidad médica, vislumbraron que esto ocurría, pero el partido reprimió eso. ¿Por qué? Porque decía, no, hay que seguir todo el tema, no se puede lanzar la aparición de un virus, además letal, por una corazonada, una experiencia de primera línea, en el estilo chino. Pero el 31... Es importante marcarlo esto, es decir, uno es chino claramente autoritario, dictatorial. Sin lugar a duda, es otra, yo lo llamo vertical, es otra cultura. Nosotros tenemos una idea de la idea de la oposición de lo democrático que ahí no existe. A la dictadura. En China el concepto es el orden o el caos. El orden está bien, el caos está mal. Qué tremendo. Es una diferencia cultural muy importante. Sin entender esto no entendemos lo que pasa en China. Ahora, esto ocurrió a mediados de diciembre, pero al 31 de diciembre ya estaba con claridad el primer diagnóstico de muerte y aparición del nuevo virus, y el 9 de enero ya estaba en la Organización Mundial de la Salud advirtiendo al mundo. La gran pregunta no es qué pasó en China. ¿Por qué entre el 9 de enero y fin de febrero, 2 meses, principio de marzo, Occidente en general no reaccionó frente a algo que lo estábamos viendo por televisión? Creo que hubo una demora enorme indiscutible en la comprensión. Mientras tanto, ¿qué hacía China? Inmediatamente tomó una decisión que nos enteramos por los noticieros. 60 millones de cuarentena, toda la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, donde están hoy los médicos de la Organización Mundial de la Salud investigando qué es lo que efectivamente, finalmente pasó o no pasó. Pero 60 millones yo creo, recurro a su experiencia como médico, es inimaginable 60 millones de personas sin moverse de su casa durante 3 o 4 meses. Esto tuvo una eficacia extraordinaria, por supuesto, y controló el virus en China, que todavía tiene, por información, lo que se conoce, porque siempre tenemos el problema de la no transparencia, pero hay brotes, está cerrado China, no se puede entrar a China. Es decir, hay evidentemente una situación que por suerte sí se resolvió en el marco de
OMS, esta delegación internacional que está trabajando en este momento en Wuhan, porque el origen es muy importante. Fue un problema para Xi Jinping esta pandemia. Un problema para él y sin lugar a duda para el mundo, porque Sí. hubo... Digo políticamente. Hubo un pánico frente a lo que podía ocurrir. Todavía no sabemos la extensión, las características, las consecuencias, las posibilidades de mutación de diferentes cepas. O sea, todas las vacunas son experimentales. Vamos a poder sacar posiblemente en un par de años y al final del proceso las conclusiones. Hoy tenemos que transitar esta situación. Entonces, lo que no controlamos, no lo controlamos. ¿Qué controlamos? La voluntad propia. Hay una frente en el gobierno y un frente en la oposición. ¿Qué nos impide tener una metodología única, sanitaria y económica para enfrentar esta crisis? Ahí no tiene que ver China, Rusia, Estados Unidos, Brasil. No. Es nuestra decisión y yo creo que eso es lo que nos faltó. ¿Es creíble pensar que la pandemia en China está controlada? Básicamente la información que tengo y mantengo contacto, por supuesto, con China es que está controlada, pero no del todo. O sea, mientras el virus esté transitando y no haya vacuna masiva, recordemos que hay 1.400 millones de personas, Sí. obviamente no va a existir el control. Sabremos si está o no controlado en un año, en la propia China y en el mundo. Esto va a esta pregunta, porque obviamente el mundo está comprando vacunas china y la pregunta es, ¿China tiene vacunas para sus habitantes? Tampoco lo sé. Sería... No, por eso es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Jurado de mi parte, ¿cuál es la capacidad de producción? Por supuesto que China va a priorizar vacunar a su población. Eso es. Ha producido una vacuna, va a priorizar. Tiene capacidad de producción sin lugar a dudas. Yo he visto cosas que superan la imaginación en términos de capacidad productiva, de disciplina. O sea, no me extrañaría que estuvieran en condiciones de un provisionamiento importante. Pero hoy la realidad es que necesitamos que funcione la vacuna china, que funcione la vacuna rusa, que funcione la inglesa, que funcione la americana, porque finalmente, a mi juicio, y lo he propuesto públicamente, nosotros somos miembros del G20. Yo creo que el G20 tiene que monitorear esta situación, no metiéndose en los derechos de propiedad intelectual, que hay que respetarlos, de los 5 o 6 grandes laboratorios que han logrado encontrar la vacuna, no meterse en el precio, con lo cual no es expropiar, no es una cuestión estatista. Bueno, la vacuna china no es barata. Bueno, pero sí monitorear, que haya un orden para que fenómenos que desgraciadamente vamos a ver, mercado negro, situaciones que digan, bueno, sí, vale $20, fenómeno, pero ofrezco $20 en negro, es decir, todas las cuestiones que están alrededor de la presión política que tienen los jefes de gobierno en todo el mundo y la limitación en el abastecimiento. Yo creo que el G20 tendría que tomar cartas en el asunto, monitorear a estos 5 o 6 laboratorios para hacer una suerte de cooperativa. Decir, bueno, a ver, ¿dónde se está produciendo y con qué flujo van a llegar primero a la población de riesgo? Porque en el momento que esté vacunado, la gente de 60 años para arriba y aquellos que tienen enfermedades preexistentes, etcétera, yo diría que hay usted me va a corregir si me equivoco, pero un control de la pandemia. Por supuesto. Una de las cosas que se conoció es que la Argentina quería comprar 1 millón y China impuso 30. ¿Le sorprendió eso? Yo no sé si es cierto. Esto es una negociación obviamente muy reservada, de Estado a Estado. Yo no tengo la información. Creo que si se hubiera utilizado esta metodología de un comité, quizás yo hubiera formado parte de ese comité. Creo que podría haber ayudado en la relación con China y tener con claridad si esto es cierto, si no es cierto, qué es lo que efectivamente está pasando. Lo que no hay motivo es para que no lo sepamos públicamente. Por supuesto, efectivamente. Este es un punto de su experiencia y su contacto. ¿La ciudadanía china al gobierno chino le cree cuando le da información sobre la vacuna? Sí. ¿Y sobre la pandemia? Hay un dato que tiene que ver, ahí vamos a la diferencia cultural. El gran filósofo, hay otros, Confucio, del 500 antes de Cristo, 2500 años atrás, el equivalente de lo que para nosotros es Platón y Aristóteles, fue fundamental, inclusive durante los primeros 30 años del comunismo, fue borrado Confucio, porque se lo concebía como
un filósofo de la Edad Media, de la antigüedad, de los emperadores. Hoy ha sido sintetizado. Y hoy cada día más el sistema chino es más chino y mucho menos comunista. Es decididamente chino. Ajá. En ese concepto chino, Confucio era el gran inspirador del orden, la autoridad del emperador, de los gobernadores, del jefe de familia. Esto es un dato absolutamente es muy importante para conocerlo culturalmente, ¿no? En ese orden hay un contrato. El partido, que tiene 90 millones aproximadamente de miembros sobre 1.400, tiene un contrato social con la población, que es cumplir con las expectativas, y lo está cumpliendo. Pensar en que entre 1950 y ahora, en 70 años, la expectativa de vida en China era 35 años en 1950, hoy es 82. 800 millones de ciudadanos y ciudadanas chinas salieron de la pobreza. Anualmente 20 millones de chinos y chinas se incorporan a la clase media. Esto es un cumplimiento de ese contrato social que no pasa por las elecciones, la división de poder, la libertad de prensa, no pasa por ahí. El contrato se está cumpliendo. ¿Eso se acepta como tal? Porque es importante, totalmente. Obviamente, y en la pandemia eso se ha expuesto, es decir, a mí me ha tocado hablar con consultores, ¿no?, de China, que decían, es difícil obtener información médica de China porque hay mucho temor a hablar y hay cifras que son mayores a las que se dicen, ¿no? Yo creo que hay un dato psicológico y cultural que tiene que ver con una enorme reserva, que no es con Occidente, es entre ellos mismos. Yo enseñé en universidades en China, mantengo vinculación con universidades en China, y en mi diálogo con los que hoy pueden tener 30 años, reconocen que difícilmente la madre o el padre le dieron un beso. Es una sociedad muy dura entre ellos. Ajá. Ya no hay que pensar que es un tema con Occidente. Con Occidente hay admiración. O sea, ¿cómo se llama? La palabra para llamar a Estados Unidos en chino se llama Meikuo, país hermoso. Ajá. No hay nada que se admire más en China que Estados Unidos. Mire usted. Entonces, no hay una actitud antioccidental. Hay sí un criterio donde la verticalidad está muy por encima de la información o de la libertad. Los derechos. La libertad es un valor relativo. ¿Ah, sí? O sea, no existe como nosotros la concebimos. Ahora, pensemos en un pueblo que 70 años atrás tenía una expectativa de vida de 35 y hoy la tiene de 82. Bueno, tiene la libertad de vivir, tiene la libertad de comer, tiene trabajo, tiene vivienda, tiene recreación. Para un pueblo donde la democracia nunca existió, esto es un dato... No es un valor, no es un valor. La democracia no es un valor. Nelson, le voy a dar el dato más apabullante. En China hay 2 millones de policías, sobre 1.400 millones. Nosotros, con 45 millones de habitantes, tenemos medio millón de policías. Es decir, hay 50 veces más policías en la Argentina que en China. No estamos frente a un Estado policial. Estamos frente a una sociedad y una cultura muy antigua que se mide y se desarrolla con parámetros diferentes a los nuestros. No serían aplicables a la sociedad occidental, seguro. No serían aplicables a la Argentina, yo no tengo la menor duda. Una de las, siempre de las sombras que están en estos acuerdos, porque también esto ha surgido, es que este acuerdo entre la Argentina y China supone alguna contraprestación de la Argentina y China, como está la famosa base allí en Neuquén y demás. ¿Esto es así? Entre países siempre hay negociaciones, hay un quid pro quo. Hay te doy, me das. Es la base de la negociación internacional, multilateral, bilateral. Eso existe entre todos los países. Querés una cosa, yo quiero esto otro. Entonces lo ponemos en la agenda e intercambiamos prestaciones. Eso es lógico. Hoy no estoy al tanto de cómo es ese quid pro quo, eso que me das, que te doy. Ahora, no le tengamos miedo a eso. Eso es la base de la negociación, es la base de la negociación cuando estamos negociando el alquiler. No, correcto. Ahora, la pregunta es, ¿a China le interesa solamente el dinero o efectivamente este temor de Occidente expansionista, ¿no es cierto?, que genera, usted como diplomático lo vivió muchas veces con los Estados Unidos y demás, efectivamente existe en cuanto a utilizar esto, no para obtener dinero, sino para decir, bueno, yo quiero poner un pie acá? Bueno, indudablemente ya están los pies. O sea, es un miedo tardío, ¿no?
Hoy la relación, hoy China es el principal socio de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela. Es decir, tiene una operación y, bueno, insisto, es el principal socio de Europa y el principal socio de Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que evitar es pensar que hoy se está reproduciendo una guerra fría. La Guerra Fría ya pasó. Fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no hay más Unión Soviética. Eso ya pasó. Entonces no utilicemos palabras, porque las palabras son muy importantes, claro, por que supuesto. representan otros fenómenos. Hoy China sí está compitiendo con Estados Unidos en el marco de su asociación con Estados Unidos. Quiere decir, yo lo describo no como una guerra fría, sino como una negociación caliente, que puede tener picos de muy caliente, pero son socios. Entonces, creernos que existe un mundo alternativo, un bloque chino alternativo al bloque norteamericano, en principio no lo creen los chinos. Me parece muy poco eficiente para nosotros y no responde a nuestros intereses comprarnos que existe esta forma de describir al mundo. ¿Qué significa para China la Argentina? ¿Significa algo? Sí, sí, la Argentina y nuestros socios. El Mercosur es el mayor proveedor de alimentos externos de China. 30% aproximadamente de todo lo que compra en alimentos China en el mundo lo compra de nuestra región, y Argentina y Brasil, por supuesto, somos los dos grandes productores. Esto nos da una enorme oportunidad que no estamos usando. Estamos en la presidencia del Mercosur este semestre. Correcto. Y el próximo semestre va a ser Brasil. Con este dato que es tan importante, que es estar en la agenda, donde todos tenemos la misma situación, cuidamos la relación con Washington. ¿Quién puede dudar que Chile o Brasil o Uruguay tengan una mala relación con Washington? No es así. Al mismo tiempo, tienen esta principalísima relación con China. Entonces, esto no es una discusión teórica, se puede. Podemos ser socios de Estados Unidos, podemos ser socios de China, podemos ser socios de Europa. Lo que tenemos que hacer es entender que no hay que comprarse ni conspiraciones ni divisiones en el mundo que no existen. Nosotros somos muy proclives a comprarnos ese tipo de conspiraciones. Embajador Aguilar, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación.